A ver, detengámonos un segundo a pensar en algo. ¿Qué puede tener en común algo tan simple como empujar una puerta con una galaxia entera girando a millones de años luz? Pues aunque no lo parezca, ambos obedecen a las mismas reglas invisibles, las fuerzas fundamentales. Hoy vamos a adentrarnos en el mundo de estos arquitectos silenciosos de nuestra realidad. La gran pregunta que nos guía hoy es esa. ¿Cuál es ese pegamento cósmico que mantiene todo unido? O sea, ¿qué es lo que evita que el universo entero se desmorone en un caos de partículas? La respuesta, aunque parezca increíble, es una sola palabra: fuerza. Bueno, para empezar, vayamos a lo más básico de todo. ¿Qué es exactamente una fuerza? Solemos pensar que es como un algo, ¿no? Algo que se puede tocar o sentir. Pero en realidad no es un objeto. Es más bien una acción, una especie de conversación entre la materia. En esencia, una fuerza es siempre eso, una interacción, un empujón o un tirón entre dos o más objetos. A mí me gusta pensar que es como el lenguaje del universo, la forma en que la materia se habla para crear movimiento y para darle forma a todo. Y claro, cuando esta conversación entre la materia ocurre, los resultados son súper claros, los podemos ver. Una fuerza o bien pone algo en movimiento, o lo detiene o le cambia la dirección, o bien le cambia la forma, como cuando apretamos una pelota de goma. Podríamos decir que esos son sus dos superpoderes. Ahora, la cosa se pone más interesante, porque estas interacciones vienen en dos sabores muy, pero muy diferentes. Unas son las que vemos todos los días, las obvias, pero las otras actúan como fantasmas, a través del espacio vacío. Por un lado tenemos las fuerzas de contacto. Su nombre lo dice todo, necesitan tocarse. Para empujar una caja hay que ponerle las manos encima. Y por otro están las fuerzas a distancia, que parecen casi magia. Un imán que levanta un clip sin tocarlo, ese es el ejemplo perfecto. Y la verdad es que convivimos con los dos tipos de fuerza a cada segundo. El contacto es evidente, empujar una puerta o algo en lo que no pensamos, la fricción del suelo que nos permite caminar. Y la acción a distancia, aunque más sutil, está por todas partes. Desde ese imán hasta la fuerza invisible que nos mantiene pegados al suelo, la gravedad. Ojo, que aquí viene lo más curioso de estas fuerzas a distancia. A diferencia de un simple empujón, estas pueden hacer dos cosas. Pueden atraer objetos, como la gravedad que nos jala hacia la Tierra, o pueden hacer todo lo contrario. Pueden repelerlos, como cuando intentamos juntar dos imanes por el mismo polo y sentimos que se empujan. Y hablando de fuerzas a distancia, vamos a enfocarnos un poco en la más famosa de todas, la que nos mantiene literalmente con los pies sobre la tierra. Hablemos de la gravedad. Es algo que damos por hecho, ¿verdad? ¿Por qué podemos caminar tranquilamente? ¿O por qué si soltamos las llaves caen al suelo en vez de salir flotando hacia el techo? Bueno, la respuesta para todo eso es siempre la misma: la atracción constante, silenciosa e incesante de la gravedad de nuestro planeta. Y claro, hablar de gravedad nos lleva directo a una de las confusiones más comunes que existen, una que seguro todos hemos tenido alguna vez: la diferencia entre masa y peso. Y hay que decirlo claro, no son lo mismo, para nada. La diferencia en realidad es bastante simple. Piénsenlo así. La masa es la cantidad de materia, de relleno que tiene un objeto. Y eso es constante. No cambia si estamos aquí en la Tierra, en la Luna o flotando en el espacio. El peso, en cambio, es la medida de la fuerza con que la gravedad jala de esa masa. Por eso, un astronauta tiene la misma masa en todos lados, pero su peso cambia un montón. Y toda esta relación se resume en una fórmula súper corta y elegante. Peso es igual a masa por gravedad. La m de masa, como dijimos, no cambia. Pero la g, la aceleración de la gravedad, esa es la variable que cambia las reglas del juego. En cada planeta o luna, la g es diferente. Y si cambia la gravedad, por supuesto, cambia el peso. Miren, aquí en la tabla se ve clarísimo. La masa de esta persona es siempre de 70 kilos. En la Tierra, en la Luna, en un planeta gigante, no cambia. Pero fíjense en el peso. La diferencia es brutal. En la Luna es súper ligero y en un planeta más grande, bueno, sería increíblemente pesado. Muy bien. Ahora, para terminar de entender la importancia crítica de las fuerzas, vamos a hacer un experimento mental un poco extremo, uno que nos va a llevar hasta los límites de la física que conocemos. A ver, imaginemos lo imposible. Que por un solo instante, de repente, ¡puf!, todas las fuerzas del universo se apagan, como si alguien bajara un interruptor. ¿Qué pasaría? Les adelanto, no sería algo gradual.
Sería un colapso instantáneo y absoluto. De inmediato la danza ordenada de nuestro sistema solar se acabaría. Sin el tirón del Sol, la Tierra y todos los demás planetas saldrían disparados en línea recta, perdidos para siempre en la fría oscuridad del espacio. Al mismo tiempo, en el corazón de cada estrella, las fuerzas nucleares que son su motor también desaparecerían. Todos esos hornos cósmicos se apagarían de golpe. El universo entero se quedaría a oscuras. Y si vamos a la escala más pequeña, la fuerza electromagnética, esa que mantiene a los electrones girando alrededor de los núcleos, también se iría. Los átomos, que son los ladrillos con los que se construye todo, simplemente se desmoronarían. La conclusión es, pues, inevitable y un poco aterradora. Sin fuerzas no hay estructura. No habría planetas, ni estrellas, ni nosotros. El universo se disolvería en una especie de sopa caótica de partículas sueltas. La existencia tal como la conocemos sería imposible. Y esto nos deja con una idea muy poderosa. Las fuerzas no son solo una parte más del universo, son las reglas que lo hacen posible. Son la diferencia fundamental entre un caos sin sentido y un cosmos ordenado, estructurado y funcional. Y así cerramos el círculo y volvemos a lo invisible. Ya conocemos las fuerzas que construyen nuestra realidad, pero la física sospecha que podría haber más. Y la pregunta que queda flotando en el aire es, ¿qué otros arquitectos invisibles, qué otras fuerzas desconocidas, podrían estar allá afuera, esperando para construir realidades que hoy ni siquiera podemos empezar a imaginar?